Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Bueno, 19 y marzo de este mes, por supuesto, ya pasó, pero estuvo en Tucumán la licenciada Laura Bianco, que es psicóloga especialista en empresas, y ya habíamos hablado con la arquitecta Mendilarzo sobre estos temas, pero bueno, ahora está quien lo dictó a este seminario taller sobre negociaciones complejas resolviendo situaciones difíciles. La licenciada Bianco es especialista en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, es socia en Talentos Argentinos y fundadora también, especializada también en headhunting, es coach de fundadores de TIC, ProEnter, Ideas del Sur, Boca Juniors, Bombadur y Gen. O sea que tiene un gran currículum y la tenemos acá con nosotros. Esto se va a repetir, queremos recordarles, el próximo 26 de abril. O sea, si usted no lo pudo hacer, tiene la posibilidad el próximo mes. Así que le damos la bienvenida, licenciada Bianco. Bueno, así que usted es fundadora de Talentos de Argentina. ¿Qué es eso? Talentos de Argentina se dedica a hacer selección de personal y busca talentos. Nosotros reconocemos talentos a través de las distintas inteligencias y a partir de ahí vemos, casamos con las empresas porque buscamos el perfil adecuado para el puesto que nos pide la empresa y tenemos en cuenta la cultura organizacional, que es la personalidad de la empresa. Para que sea una buena ¿Y qué perfiles es lo que está buscando además, no? Sí, qué perfiles, pero también agregamos todo lo que tiene que ver con las tendencias de conducta de cada persona, naturales. No es lo mismo para un puesto que requiere estar mucho tiempo sentado, ponerle a alguien que tiene la naturaleza de permanecer tranquilo y calmo, que a alguien que tiene unas tendencia de conducta a estar en varios escenarios simultáneamente. Bueno, tiene que ver con el hecho de que ustedes como psicólogos lo pueden evaluar eso perfectamente bien, ¿no? ¿Por qué esto es un seminario taller, esto sobre el tema negociaciones complejas y resolviendo situaciones difíciles? La modalidad de seminario taller tiene que ver un poco con no solamente bajar herramientas teóricas, sino que estas herramientas teóricas puedan ser llevadas a la práctica. Para eso, si uno se sentara frente a una charla, va a llevarse algún concepto, va a dormirse en el camino y no va a saber hacer nada con lo que... exacto. El que tenga taller lo que hace es que la persona pueda tomar la herramienta de la teoría, practicarla en situaciones reales, incluso con casos propios al avanzar el taller, y poder incorporar estos conocimientos que estamos bajando de manera tal que el seminario tenga su parte de taller para poder incorporar la teoría y llevársela puesta, digamos. Es decir, que puedan terminar el seminario, taller, teniendo el conocimiento de cómo manejar la herramienta y que no se quede solamente en un concepto teórico. ¿Y esto se hace con casos puntuales, por ejemplo, situaciones difíciles que ustedes ponen a ver cómo se lo pueden resolver las personas que están en el taller? Esto tiene dos partes de práctica. Tiene una parte que tiene que ver con casos reales y que ya están resueltos, pero que no pertenecen a la persona que vino al taller. Y tiene otra parte que aquel que quiera puede trabajar de forma tiene que elegir un caso difícil puntual, lo puede trabajar y de forma confidencial, es decir, no queda expuesto frente al resto, sino utiliza las herramientas en ese momento que les da el seminario para que puedan visualizar su propio conflicto actual y encontrar la manera de resolverlo. Es decir, que manejamos un poquito las dos cosas, casos reales y casos Esto fundamentalmente está en el ámbito de empresas, de, digamos, tanto públicas como privadas, ¿no? Sí, esto está puesto en términos de empresas, organizaciones, instituciones y todo lo que tenga que ver con el trabajo. Es decir, con los socios, profesionales independientes también, porque tenemos clientes, ¿no? Entonces, desde diferentes lugares de lo que tiene que ver con el trabajo en su conjunto. Para instituciones deportivas también, públicas, privadas. Pero en realidad acá dice negociaciones con el personal, salarios en época de inflación, desvinculaciones imposibles, desvinculaciones onerosas, o sea, que necesitan, y los que se van y el impacto sobre los que se quedan, por ejemplo, que tiene que ver todo esto en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Todo esto es en el ámbito del trabajo, así es. Y a veces se presentan situaciones, como se dice, casi, como dice, complejas, pero no, y difíciles, pero no imposibles. Nada es imposible. Nosotros tratamos de buscar las herramientas para generar mayor posibilidad de resolución. Las personas tendemos, para resolver conflictos, a atacar o huir. Y esto es un mecanismo defensivo, biológico, natural, que tenemos todos cuando nacemos. Venimos con eso.
Sí, tenemos tendencia a atacar o a salir corriendo de los problemas. La idea acá es ni salir corriendo ni atacar, sino resolver los problemas. Y hay herramientas efectivas, nosotros damos 7 herramientas efectivas y puntuales que combinadas ayudan muchísimo a resolver problemas y que tienen una alta eficacia al momento de ponerlas en práctica. Y en general, cuando uno se enfrenta con este tipo, sobre todo las onerosas, ¿no? No imposibles, pero onerosas, la negociación o la mediación es más compleja que en las otras porque se está en busca de una remuneración económica importante, ¿no? Sí, no es que sea más compleja, también depende de quién negocia, claro, de la habilidad de negociar que tenga, y también tiene que ver con quién es aquella persona con la que negociamos. No todas las personas son iguales porque tienen tendencias personales, pero además de las tendencias personales hay tendencias que son generacionales. No es lo mismo negociar con alguien que tiene 45 años que alguien que tiene 25 o que alguien que tenga 65, porque generacionalmente somos diferentes a la hora de trabajar, tenemos distintos intereses, nos importan distintas cosas, queremos o nos tiran más unas cosas que otras. Saber esto y ubicarnos con quién estamos negociando, que también se trabaja en el taller, ayuda muchísimo, porque no todo pasa por el dinero, aun cuando todo el mundo crea que sí pasa por el dinero. Dependerá la generación y habrá herramientas distintas para negociar con las distintas edades y con las distintas personalidades. Y cuando se habla a veces de desvinculaciones en empresas o instituciones o lo que fuera, en general las personas de mayor edad son las que más temores tienen frente al futuro. No ocurre así con la gente más joven, es como una brecha generacional. A lo mejor el más joven dice, bueno, todavía tengo 30 años por delante, y como que este grupo de gente joven ya sabe que no es como antes, el que entraba a un banco estaba 30 años, el que entraba, así esas carreras, ahora se sabe que no, que es mucho más efímero, por lo menos lo acepta así el más joven, ¿no? Yo creo que lo acepta y que tiene esa tendencia. El más joven tiene la tendencia a rotar, no se queda. Creo que a los dueños de las empresas o en las instituciones cuesta un montón retenerlos a los chicos, porque los jóvenes tienen esta tendencia al movimiento, a cambiar, y una generación más intermedia, que son los que tienen entre 30 y 40, tienen la tendencia a cambiar para crecer. Es decir, llega un límite en el puesto, entonces, bueno, tengo que crecer, y si no crezco acá, no voy a crecer por otro lado, que es lo que suele pasar con el talento. Es como una semillita en una maceta, si no ve por dónde va a crecer por otro lado, pero crecer va a crecer seguro. Entonces, con la generación X pasa un poco esto, cambian para... La generación X son los que tienen entre 33 y 50, cambian más para crecer, y los que son generación Y, que son los menores de 33, tienen la tendencia a cambiar porque el gusto de ellos está en la diversidad. Entonces hay que ver cómo también se puede retener a cada uno, que también lo vemos en el taller. ¿Y qué pasa con el tema a veces en las empresas de la competitividad? Porque este tema de los ascensos y el que queda y el que sube y el que se convierte pronto del que era compañero y es un jefe y todo ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan? Sí, en este momento yo no estoy viendo que haya muchas empresas pequeñas que tengan planes de desarrollo de carrera, ni de retención, ni siquiera una mirada a quién hay que retener y a quién no. Y tampoco estoy viendo muchos parámetros para determinar cuál es un buen recurso y cuál no, cuál debería quedarse y retenerlo y cuál no. Cuando hablamos de talentos, que son aquellos sobre los que trabajamos una carrera, una proyección de carrera, hablamos de no más de un 10% de la totalidad de la empresa. Es decir, si tuviéramos todos talentos es porque estamos evaluando mal. En general, aquellos sobre los que se hace un plan de carrera es un 10, 15% a lo sumo, no más. Y en general, cuando una empresa o institución o lo que fuere decide desprenderse de alguien, por ejemplo, de mucho tiempo, de mucha antigüedad, con una buena relación tal vez con los dueños o con los directivos, ese tipo de cosas, desde el punto de vista psicológico están afectados dos sectores, tanto el que se va como el que tiene que tomar la determinación de echar a alguien, ¿no? De despedir a alguien, ¿verdad? ¿Verdad? Y además de eso están también afectados los que se quedan y fueron sus compañeros, porque cuando se despide a alguien, se genera de inmediato un temor a ser despedido en otra persona. Algunas veces cuando se dan fusiones de empresas, que se hacen de espejo porque se juntan dos, lo que suele pasar es que empiezan a generarse un miedo
que corre, ¿no? Que es como que se contagia, y ahí podemos perder justamente a los que no queríamos que se fueran, si no hacemos algo puntual para que esto no suceda. Por el miedo la gente sale a buscar otra cosa. Seguro. ¿Y ustedes en ese caso son cuando se tratan, digamos, desde el punto de vista psicológico, a ayudar a soportar estas situaciones? Bueno, ¿no? en caso de fusiones o en casos sencillos donde se va a despedir a alguien cuando no está asesorando, sí asesoramos con todo, no solamente con cómo vamos a desvincular a alguien, sino qué vamos a hacer con los que se quedan, cuál es el momento para hacer esto, de qué manera se comunica, a quién se le comunica, es decir, y esto es muy particular, dependiendo de la empresa o la institución, se tiene que hacer una cosa o se tiene que hacer otra. Con razón, este seminario taller se llama Negociaciones complejas resolviendo situaciones difíciles. La verdad es que la vamos a tener el 26 de abril, a los que le interesen, acercarse aquí a la sede de FEPUT en Crisóstomo Álvarez 545, y seguro que lo van a ayudar a resolver su problema. Inscribirse, por ejemplo, o no en este seminario taller. Ya volvemos. Y esta semana en la sede de FEPUT hemos recibido la visita del arquitecto Eduardo Coletti, que es el actual decano de la Facultad de Arquitectura y es candidato a rector, que estuvo acompañado por quien va a estar a su lado, si llegara a ser electa como vicerrectora, la licenciada Adela Estofán de Terraf, que actualmente es la decana de la Facultad de Psicología. Así que bueno, estuvieron departiendo con la comisión directiva y miembros de FEPUT, de la Federación de Entidades Profesionales Universitarios, en este caso algunos con los presidentes de los colegios o sus representantes, y estas son las imágenes precisamente de esta charla tan interesante con las propuestas que trajo este equipo. Y seguimos conversando con la licenciada Laura Bianco, psicóloga especialista en empresas. Habíamos hablado de este tema, de este seminario taller y la repetición que vamos a tener el 26 de abril, pero hay temas importantes que tienen que ver con lo generacional y sobre todo a veces con la selección de personal para empresas nuevas o no tan nuevas, que de pronto deciden buscar un perfil especializado en algún ítem, y en este caso, ¿qué papel juega los que son más jóvenes contra los que no lo son tanto, licenciada? Sí, hay una tendencia a tomar gente que es más joven, pero también los últimos años, como hay un choque generacional entre aquellos que fundaron las empresas, hablo de las privadas o las pequeñas, que tienen un perfil más tradicionalista y se encuentran con este joven de la generación Y, que son los jovencitos que al principio hubo muchas ganas de tomar, y por ahí la generación Y tiene un poco la tendencia a tratar a todo el mundo como iguales, o a la variedad, o les cuesta sostener la carga horaria, o rotan mucho. Entonces, estos dueños de la generación tradicionalista empezaron a dar un pasito para atrás y empezaron a tomar más gente un poco más grande. Se está tomando mucho gente entre 33 y 45 años, 46, para puestos jerárquicos, sí y no, para puestos jerárquicos 47, 48. Es una buena noticia, también es una preocupación, porque a nuestros jóvenes les cuesta muchísimo encontrar trabajo. Y tenemos un montón de gente joven que es brillante, y entonces me parece que esta es una de las
de las soluciones que tenemos que encontrar. Este es un problema que tenemos, que habría que encontrarle una solución, incluyendo estas técnicas que se dan en el taller, para poder comprender que lo que necesitamos a lo mejor es comprender un poco más a esta generación, porque es fantástica trabajando cuando aquel que lo toma también sabe guiar la incorporación de la gente joven, porque es una lástima que también estemos perdiendo talento. Hay muchos jóvenes talentosos y lo que pasa es que tienen características para trabajar que probablemente no coinciden con la empresa o la institución tradicional. Entonces se produce un choque importante. Así que esto está para mirarlo. Y cuando esas empresas así pequeñas y medianas, así, en este caso tienen que hacer hasta recambios importantes desde lo tecnológico inclusive, ¿no? Sí. Con reducción de personal, con nuevas formas de trabajar. Antes era el horario exacto, de 9 el horario corrido, por ejemplo, usted en Buenos Aires es de 9 creo a 17 a 18. o a 18, o en provincia. Incluso de 9 a 19. O de 9 a 19, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo toman, digamos, quiénes son los fundadores o los que llevan adelante la empresa este tema de tanto recambio? Porque a lo mejor con lo tecnológico además necesita muchísimo menos gente. La tecnología, sí, va suplantando a las personas, lamentablemente. Al mismo tiempo nos favorece mucho porque nos trae un montón de comodidades que antes no teníamos. Nosotros tenemos una generación que son los jóvenes, que son nativos tecnológicos. Y otra generación que somos turistas en la tecnología y nunca vamos a ser nativos tecnológicos porque no nacimos con la tecnología. Aquí tiene una gran ventaja competitiva la gente joven. Entonces esto también hay que mirarlo. Cuando a ustedes les toca hacer una selección de personal y digamos que nos están buscando 2 o 3 personas con perfiles determinados y de pronto se encuentran con que tienen entre 7 y 8 o 9 personas, no digo iguales, pero que son talentosas los 5, 6 o 7. ¿Qué cosa tan difícil tiene que ser decir, nos quedamos con 3, por ejemplo, ¿no? Sí y no. A ver. Porque tenemos un condimento más que es cuál es la personalidad que tiene la empresa donde va a ir esa persona. Nosotros buscamos que la personalidad, entre comillas, de una empresa que tiene características muy marcadas coincidan con la personalidad de la persona que estamos tomando. Con lo cual acá tenemos un filtro más. Hay modalidades en las personas y las empresas tienen modalidades. Entonces vamos a buscar por ese lado la diferenciación y por otro lado que vamos a buscar es si tengo 9, que supongamos es muy difícil tener 9 que en su cultura personal nos coincida con la cultura de la organización, pero si esto sucediera, vamos a ver quiénes son los que viven más cerca, porque cuando en las cercanías, al movilizarse no largas distancias, la persona también va a permanecer más. Es decir, y voy a estar buscando en relación a quién es la empresa. La selección de personal es, ¿quién es la empresa? ¿Cuál es el puesto? ¿Quién es la persona? ¿Qué puede ofrecer? Y tiene que haber un macheo interesante, una compatibilidad alta para que esto sea exitoso. Con lo cual es muy difícil encontrarse con 9 para un mismo puesto. Está bien. ¿Qué pasa con las empresas familiares a veces? Que dentro de los directorios de estas empresas hay esos tiras y aflojes entre los distintos socios y todo eso. ¿Cómo lo manejan ustedes el tema personal versus estos miembros de la familia? En las pymes nos encontramos con 2 temas reiterados que son, por un lado, los temas con los socios, donde no es tan clara, no está delimitado lo que va a hacer cada uno, y ahí pueden aparecer conflictos de poder, suelen aparecer conflictos de poder, incluso de manera inconsciente, es decir, ninguno de los dos se da cuenta dónde está la molestia, pero o sí, pero puede ser que no, y hay molestia entre ellos. Y otra cosa que aparece mucho en la pyme es que no hay conciencia que algunas veces los puestos no existen, están inventados. Porque hay que traer al hijo de fulano o a la amiga de la hija. Y vienen a trabajar con trabajos que en realidad no existen, es decir, no hay un puesto delimitado donde va a ir la persona que trabaja. Esto también trae conflictos muchas veces, porque ahí es donde, cuando no hay lo que llamamos un job description, que es la descripción del puesto, no conocemos ni los límites, ni los alcances, ni la responsabilidad, porque el puesto no está delimitado, con lo cual se empiezan a mezclar muchas variables y esto genera conflictos. Y hablo ahora de un tema que también importe mucho, por más que no son los más elegidos, porque siempre, por lo general,
siempre tienen una oferta mejor de alguna otra empresa, pero hablo de los CEO, que se conocen así, pero en general son los presidentes o gerentes de empresas grandes, estamos hablando más bien de empresas grandes, o no tan grandes, pero de todas maneras de cierta significación. En ese caso, ¿se busca una persona joven o se busca una persona de mayor edad o se busca sus antecedentes, su currículum? ¿Qué es lo que más pesa? Su conocimiento, Todo lógico. pesa, pesa el expertise, o sea, la experiencia que tenga, pesa las tendencias de conducta, porque tiene que tener una tendencia de liderazgo importante, pero al mismo tiempo no puede tener una tendencia de liderazgo que es la misma que pueda tener un gerente o director comercial, es decir, tiene que tener una mirada holística, muchos detalles de la personalidad, mucho de cuál fue la trayectoria de la persona, independientemente de la edad, aunque en general la edad es entre 35 y 45. Es lo ideal. No, es ¿No? lo que suele aparecer, más que lo ideal. Y una pregunta, ustedes ustedes con el grupo que ha formado Talentos de Argentina, ¿a qué empresas importantes han ayudado ustedes a través de la gente que han descubierto o encontrado a hacer de pronto, aquí leía, por ejemplo, Ideas del Sur, bueno, ¿quién no lo Ideas conoce, del Sur, por ejemplo? ¿No? Ideas del Sur tiene muchísimas empresas, en realidad, sí, no tiene una exacto, sola. sí. Yo soy coach de el presidente de una de estas empresas que está asociado con Ideas del Sur, es una asociación que es una empresa que se dedica a merchandising deportivo. Ajá. Y en este caso, ¿qué otras empresas importantes podríamos hablar de? Yo soy coach del gerente general de Boca Juniors y estoy trabajando con todos los planes de capacitación para la institución de Boca. Dodecaedro, que no sé si se conoce tanto acá, pero es la empresa que puso los stands en la 9 de julio para cuando fue el Bicentenario. Y ahí buscamos todos los arquitectos. Estoy ofreciendo servicios a Bombadur, a GEN, también en San Pablo, en Brasil, también estoy trabajando. Y licenciada Bianco, en este caso de los seminarios taller, que en este caso, este mes de marzo y también la tendremos en abril, ¿usted también los va dictando en otras provincias sobre este tema? Sí, este tema hace muchísimos años que yo lo estoy dando, lo que pasa que ahora agregué toda la parte de trabajo, que me parece que son herramientas interesantes, y esto se da, sí, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en el sur de la Argentina, en Brasil. Pero en este caso, al ser, como dice, licenciada, especialista en empresas, desde el punto de vista de lo privado, ¿también asesora o trabaja de forma personal, digamos? Sí, bueno, cuando yo hablo del coaching, no estoy hablando del coaching ontológico, Está bien, estoy hablando de algo más abarcativo, yo soy coach y mentor, podría ser mentoring y coaching, las dos cosas, donde es un asesoramiento muy completo sobre todo lo que tenga que ver con el otro, con la gestión humana. No solamente la selección de personal o el personal o los planes de capacitación para el personal, sino también con los socios, con los proveedores, con el cliente, es decir, con cómo me manejo con el otro. Entonces ahí es donde yo intervengo incluso en las tomas de decisiones con empresarios en Buenos Aires, que son, bueno, con empresarios o con los CEOs o con el gerente general de Boca, o bueno, participé también en tomas de decisiones muy importantes como la compraventa de América Televisión, porque soy coach de uno de quien era dueño de América Televisión. Entonces, bueno, es un asesoramiento completo también con cómo manejarse con el otro, es mucho más abarcativo que un coaching. Y ahí bajo estas herramientas en forma personal. Claro. Y para terminar, una pregunta. Antes uno decía, bueno, teniendo un secundario completo, sabiendo escribir a máquina, ese tipo de cosas, uno llegaba a un cargo. Hoy por hoy, nada de eso ayuda, cada vez se pide mayor especialización, título universitario o un terciario importante, bueno, herramientas tecnológicas, quien hoy no sabe computación prácticamente está, como decimos, desechado, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sigue siendo...? Es así, en Buenos Aires el que no sabe inglés también. Esto pasa en la Argentina, porque en Uruguay, por ejemplo, tienen un déficit muy importante con la gente bilingüe. En Buenos Aires hay como una formación de que el que no es bilingüe le va a costar un montón. El título universitario es importante, pero también es importante no haber estudiado solamente, sino también que acompañe al título universitario el trabajo. Que hayan trabajado. La experiencia. Que sepan trabajar. Que sepan trabajar. Bueno, le agradezco muchísimo realmente esta charla porque hemos empezado hablando del seminario taller y terminamos con estas cosas mucho más complejas, pero de todas maneras
esto tiene que ver con el mundo del trabajo y de las relaciones, en realidad, entre quienes forman parte de una empresa, una institución o lo que fuere, ¿no? Son difíciles, como dice usted, negociaciones difíciles, pero no imposibles. Muchas gracias, licenciada. Nosotros volvemos la próxima semana con un nuevo programa de Tribuna Profesional. Hasta entonces y muchas gracias.